Propuesta. Muy buenas noches, bienvenidos a Bocajarro. Yo soy Fernanda Cano. Vamos a hacer una introducción rápidamente de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a estar con dos especialistas en justicia juvenil. ¿Cuál es la situación de los centros juveniles en nuestro país? ¿Funciona realmente el sistema? Este es un eslabón que se ha dejado siempre de lado, ¿no? Ahora los centros han pasado al Ministerio de Justicia. Vamos a ver si eso es lo mejor y qué se puede mejorar. Y vamos a seguir también con el análisis de los decretos legislativos emitidos por el gobierno a propósito de las facultades que le entregó al Congreso. Hoy el Premier Zavala hizo un adelanto de lo que va a ser su presentación el día jueves en el Parlamento. Ha estado con algunos ministros explicando. Hay críticas, sí, sobre la constitucionalidad de algunos de estos. Vamos a estar con el abogado constitucionalista Joseph Campos y con el ex primer ministro Luis Solari para ver ese tema, hablar de Odebrecht también y otras cosas. Vamos a empezar por lo que les comentaba al comienzo, por la justicia juvenil. Vamos a darle la bienvenida a Luis Francia, que es experto en Derecho Penal Juvenil, y a Cristian Solano, que es psicólogo experto en justicia juvenil. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Fernanda. Buenas noches. Ha pasado los centros de menores ahora al Ministerio de Justicia, pero en realidad es el enésimo cambio, ¿no? Ellos han sido parte del Ministerio de la Mujer, del Poder Judicial, y da la impresión de que fueran como un sector que siempre es pateado, ¿no? Claro, la historia en centros juveniles es muy amplia. En su momento se estuvo, por ejemplo, primero en justicia, luego pasó a salud, ha estado en educación, lo manejó el INAVIP y ya está en los últimos 20 años en Poder Judicial. ¿Qué va a cambiar ahora que pasa al Ministerio de Justicia? Diríamos que va a haber ahora un proceso de transferencia y obviamente la idea, creo yo, es que ahora se pueda mejorar la intervención con los adolescentes. Es un poco el tema, ¿no? Estamos todavía en un proceso, pero la gran pregunta que uno se hace también es obviamente que esta situación sea para mejor, para la intervención con los adolescentes. Ese es el tema de fondo. Es que hay un estigma sobre estos chicos, ¿no? Se les ve como delincuentes, o son para la ley menores infractores, pero por lo que vemos en los medios, por lo que vemos en la calle, por la cantidad de menores que la policía atrapa cometiendo delitos, aunque no se dice delito cuando son menores, no se dicen faltas, da la impresión de que todos podemos meterlos en el mismo saco y todos son delincuentes y todos van a ser delincuentes cuando sean grandes. Tenemos nuevas reglas ahora, se ha cambiado todo lo que es la estructura legal para poner a estos chicos ante la justicia. Exacto. Se ha dado el decreto legislativo 1348 que aprueba el Código de Responsabilidad Penal Especial para adolescentes. Es una norma muy importante, por lo que hace es retirar del Código de Niños y Adolescentes todo el tratamiento para infractores. ¿Okay? Y tiene tres componentes básicos que son muy importantes. El primero de ellos es que en la parte sustantiva, que determina cuáles son las infracciones y cómo debo de establecer las medidas socioeducativas, las sanciones, como algunos las denominan, se comportan principios básicos que permitan dar autonomía y especialidad a esta materia. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, principio de interés superior del adolescente. ¿Okay? ¿Cuál es el eje que va a guiar la determinación de cuál es la medida socioeducativa que voy a aplicar a un adolescente que es encontrado responsable? Porque para comenzar, un adolescente que comete una infracción no es impune. Claro. Responde de manera distinta, pero responde. Pero no necesariamente significa que se interne en un centro juvenil. Hay varias opciones. Hay de una amonestación, hay diversas medidas socioeducativas no privativas de libertad y está el internamiento finalmente. Y en cuanto al internamiento en materia específica, hay que establecerse la pregunta central. ¿Es el internamiento la mejor medida para resolver el problema en este caso, sí o no? ¿Okay? Y para eso es muy importante, y el código lo establece, los informes de los equipos interdisciplinarios, psicólogos, ¿no es cierto?, asistentes sociales. Porque todos pasan un proceso de evaluación y no todos son iguales, ¿no? No todos son iguales. Exactamente. Hay un problema ahí porque se piensa, ¿no es verdad?, que todos son sicarios. Que todos son gringachos. Por dar un nombre específico. Y no es así. Y lo que hace el código, y es un aspecto creo sumamente importante, es hacer una gradación en punto a la respuesta que se tiene para las infracciones graves. ¿Okay? Entonces un adolescente, un infractor, efectivamente, no es nuevo, ya existía antes en la legislación, puede estar internado hasta 10 años. Pero en tres casos específicos: terrorismo, violación de menor de edad y sicariato, cuando tenga entre 16 a 18 años. Para el resto de situaciones... Robo a mano armada, tenencia ilegal de armas, eso no. Pero para esos delitos graves hay otra gradación que permite que puede estar hasta 6 u 8 años. Ah, de acuerdo. Así, internamiento, pero menos tiempo. Vamos a generar, por así decirlo, una pirámide que nos permita determinar que a la mayoría de casos que no tienen esa gravedad se impongan medidas no privativas y solamente se reserva la internación para los casos graves, y para los casos extremadamente graves utilicemos la medida
de 10 años. Pero esto es lo mejor, Cristian, te lo pregunto a ti como psicólogo que has trabajado además con estos chicos mucho tiempo. Un chico comete una infracción a los 14, digamos sicariato, no sé, le dan 10 años, va a salir a los 24, va a salir cuando ya es un adulto. Entonces este chico perdió toda su juventud y todo su proceso de madurez bajo una medida restrictiva. ¿Y eso es lo mejor para ellos? Hay un tema importante que analizar. Bien lo comentaba Luis, o sea, hay que ver el tema de que hay tipos de adolescentes, ¿cierto? El grueso de jóvenes, diríamos que se categoriza en 3 categorías. Tenemos los de bajo, mediano y alto riesgo. Los de alto riesgo serían estos casos, diríamos, mediáticos, ¿no? De sicariato, que a veces salen un poco en la prensa. ¿Ellos tienen arreglo, por ejemplo? Diríamos que los pronósticos son reservados, pero hay algo importante que mencionar, son prácticamente el 3-4%. Y no están en los centros juveniles, además. Diríamos que cuando ya son lugar. reincidentes y hay una conducta delictiva más compleja, está en un centro penitenciario manejado por Poder Judicial. Pero en un área especial, ¿no? Especial. No mezclada con los otros redes. Correcto. Entonces, obviamente, bajo esa idea, hay que un poco enfocar la intervención y tener una relación, como dice Luis, en el tema jurídico y técnico, que es lo mejor para los jóvenes. Y lo que se demuestra a nivel mundial es que el internamiento tiene que ser siempre el último recurso y buscar intervenciones diferenciadas en función a la evaluación de riesgos del adolescente para que reciba las oportunidades laborales, educativas y de formación. Entonces cada menor infractor pasa primero por un proceso de selección, ¿no? Para una de evaluación, perdón. Exacto. ¿Cuánto tiempo demora este proceso? Diríamos que hay un programa que se llama el Sistema de Reinserción Social del Adolescente Infractor. Entonces hay un programa que es secuencial y está en función a objetivos. Y obviamente cumple los objetivos y el adolescente va a ir avanzando. Obviamente la idea son 4, ¿no? Son cuatro niveles. Claro, y obviamente la idea es que un adolescente vaya por este proceso de cambio. Entonces, actualmente el Poder Judicial ya tiene este sistema. Funciona con sus limitaciones y dificultades. Y obviamente la propuesta es ahora que ve de qué manera esto puede potenciarse, mejorar. Porque si queremos hacer un trabajo importante de seguridad ciudadana con estos adolescentes para que no hagan la carrera delictiva de adulto, claro, son un hay que eslabón trabajar importante, ahora. ¿no? Y está dejado de lado. Hay que explicarle a la gente rápidamente cuáles son estos 4 niveles, porque el muchacho llega y primero se le hace una evaluación. Ese es el primer nivel. Claro, programa 1 que se llama inducción y diagnóstico. Así es. En el segundo... Segundo es preparación para el cambio. que es como un momento de reflexión. Conciencia de error de la conducta delictiva que ha tenido. Y eso, ninguno tiene un tiempo específico. Demora lo que el chico vaya avanzando. Objetivos. Nivel 3, desarrollo personal y social. Y el nivel 4, autonomía. Entonces, ¿qué se busca en este caso? Que los adolescentes pasen por este proceso de cambio. Y como te comentaba, tenemos los tipos de adolescentes y obviamente hay que empezar trabajando con estos jóvenes. ¿Cómo son los infractores en el Perú, los menores infractores? ¿Son como en otras partes del mundo o cada país tiene una particularidad? Vemos acá en el Perú chicos violentos, chicos que entran a las drogas, al alcohol muy temprano, que no tienen oportunidades, que vienen de familias destruidas, de ambientes muy peligrosos y que francamente no encuentran ninguna oportunidad en el ambiente en el que se desarrollan. Un par de ideas, por ejemplo. Este adolescente infractor, antes de ser infractor, ha sido adolescente en riesgo, por ejemplo, para empezar. ¿Cierto? Y obviamente han tenido condiciones a favor para la conducta delictiva. Por ejemplo, el INEI ha hecho un censo a nivel nacional y ha hecho lo que se llama el perfil del adolescente infractor. Por ejemplo, un par de datos. Hay una relación mucho entre lo que es droga y delito. Muchos de estos muchachos, cuando han hecho la conducta delictiva, han estado bajo el efecto de una droga. ¿Y eso para ellos es un agravante o un atenuante? A ver, yo creo que es importante señalar en punto al código, que el código establece que para cada adolescente hay un plan individual de tratamiento. O sea, no todos son iguales y los que parecen iguales tampoco son iguales. Porque su historia familiar, social, ¿no es cierto?, es distinta. Y lo que es importante en este contexto es señalar que este plan individual va a ser autorizado, ¿no es cierto?, de alguna manera, revisado por el juez. Y el juez tiene entonces ahora, en el marco del código, una labor de seguimiento, del seguimiento de la medida dentro del centro juvenil. Y adicionalmente un punto sumamente importante que lo compartía con Cristian hace unos minutos es el tema del seguimiento post-encierro. ¿Cierto? Porque claro, lo que sucede ahora, terminan su medida y se van a su casa, vuelven en algunos momentos
en algunos casos al mismo contexto de donde se originaron, pero no hay un seguimiento, no hay una asistencia. Y justamente lo que plantea el código es una asistencia que permita, ¿no es cierto?, brindar algún tipo de soporte que impida que estos adolescentes vuelvan a incidir en actividades delictivas. Quiero ir a la actitud de los jueces rapidito con respecto a los adolescentes, porque estos niveles de reinserción, de este proceso de cambio que tienen los jóvenes, llega a un nivel 4, que es en el que, a la opinión favorable de todos los psicólogos, de los tutores que tienen, dicen, ok, este muchacho está listo, a pesar de que todavía tiene una sentencia, que está dentro de un centro juvenil, puede salir a trabajar. Pero para eso necesita salir a trabajar, es salir en la mañana del centro juvenil, ir a trabajar y regresar en la noche al centro juvenil. Hay chicos que están listos para eso, que ya pasaron por todo el proceso de cambio, pero necesitan la autorización de un juez y los jueces no les dan la autorización. Entonces el juez está demostrando que no cree en el sistema que representa. Exacto. Pero un punto importante, por ejemplo, en punto al código, es el código lo que le permite ahora al juez es, pasado cierto periodo, hacer una evaluación de la propia medida, es decir, dicté 6 años, okay, en determinado momento, en base a un informe del equipo interdisciplinario, dicté 6 años. Pero los informes que me reporta el centro juvenil me indican que este chico ha tenido un progreso bastante interesante. Y se puede... Y puedo cambiarlo por una medida no privativa de libertad en determinado momento, o puedo decir, bien, si ya se cumplieron los objetivos del tratamiento y el centro juvenil me lo verifica, me informa, me reporta. Y esto no había antes, ¿no? Antes no había. Creo que el código establece, por un lado, sanción, una medida educativa alta, como 10 años, pero por otro lado abre las posibilidades para que los magistrados, uno, se comprometan con el seguimiento de la medida, y por otro lado, evidentemente, puedan hacer modificaciones necesarias. Creo que esto es sumamente importante, y creo que la ley está dada, el código está dado, pero ahora viene un reglamento que va a tener mucha mayor especificidad respecto al tipo de tratamiento, a la forma como se va a actuar frente a los adolescentes. Bueno, ojalá que ese reglamento salga rápido. ¿Hay estadísticas sobre la relación entre los adolescentes infractores y el Internet, por ejemplo? Ahora. En el censo que te comentaba de INEI hay datos importantes, por ejemplo, en el tema educativo. Por ejemplo, te comento brevemente. 1/3 de los adolescentes a nivel nacional tienen solamente primaria completa o menos. O sea, lamentablemente por muchos factores dejó de estudiar. Y dejar de estudiar es un factor de riesgo hacia la conducta electiva. Otro tema de drogas. Otro tema de la difusión familiar. O sea, hay algunos indicadores que ya se arrojó a nivel nacional para entender la tipología de este adolescente. ¿Por qué hace la carrera delictiva? ¿Y esto para qué sirve? Para que sea incluido, como dice Luis, en el programa de tratamiento. Atacar estos temas. Para, obviamente, una vez que el chico termine el programa, termine la sentencia, tenga posibilidades reales de una reinserción social. Y hay mucha influencia de las redes, por ejemplo. Ahora los chicos pueden en realidad buscar a sus émulos, ¿no?, negativos en las redes sociales, y hay mucho contenido violento, no solamente en los medios, todos tienen un celular. Hay varios factores de riesgo. Digamos que un factor no tan significativo es el tema de los medios de comunicación, el tema de los más media, de la información que existe. Sí es, digamos, indicativo, pero no tan significativo. Lo que más demuestra los trabajos son el tema educativo, el tema laboral, cuando a veces no hay esa posibilidad, y sobre todo mucho hincapié en el tema de los pares que tienen ellos, o sea, con quienes se están rodeando y el contexto en el cual se encuentran. Pero por eso es importante que el muchacho termine todo este proceso de reinserción realmente reinsertado, ¿no? Es decir, que haya probado por lo menos la experiencia de un trabajo. Sé que los chicos estudian, terminan el colegio, porque hay colegios autorizados incluso por el Ministerio de Educación y todo al interior de estos centros juveniles, y quienes terminan el colegio pueden incluso estudiar a distancia una carrera, ¿no? Sé que salen, que hay cursos, pero es importante que vivan esta experiencia de lo que es reinsertarte a la sociedad con un trabajo. Y es importante en ese contexto que los diversos sectores, educación, salud, trabajo, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, se comprometan con esta actividad. Evidentemente la labor central va a ser de la gerencia de centros juveniles, de los centros juveniles, pero también necesitan el soporte, ¿no es cierto?, en tema de salud, en tema de educación, en tema de bolsa de trabajo para los adolescentes. Esto es sumamente importante, y por eso justamente, y un punto que indicaba, era el tema del reglamento, y por eso el reglamento es sumamente importante. Hoy día, tuve la información, ¿no es verdad?,
el código establece 120 días para que se reglamente y ya en los próximos días se están oficiando, ¿no es cierto?, las entidades respectivas para confirmar esta comisión que reglamente justamente esto. Entonces ya está casi listo el reglamento. El reglamento estará listo en 120 días. La Dirección de Política Criminal y en temas criminales y penitenciarios del Ministerio de Justicia está abocada en esto, así que yo entiendo que en 120 días vamos a tener el reglamento que conjuntamente con el código nos va a permitir tener herramientas para poder hacer frente a una justicia efectiva y eficaz. Ojalá que salga rápido ese reglamento, sí, porque claro. En realidad aquí en el país los reglamentos, salen las leyes, pero los reglamentos nunca, ¿no? ¿Las empresas privadas pueden también apoyar con puestos de trabajo para estos muchachos o es solamente para el Estado? Ya existen actualmente algunas iniciativas. El primero que pasó con este cambio fue el Poder Judicial. El Poder Judicial, por ejemplo, tuvo la posibilidad de dar aperturas y ofertas laborales. Plazas para los jóvenes que trabajen en Poder Judicial. Claro, la mayoría de los chicos van pues, Así es, a los archivo, juzgados, ¿no? mantenimiento, en fin. Y ahora, ¿qué se busca? Por ejemplo, que también haya posibilidades de empresas privadas. Ya hay algunas pequeñas empresas que han empezado a hacer esta apuesta hacia los adolescentes. Obviamente, previamente evaluados y con una capacidad real de una reinserción social. ¿Becas? ¿Podemos conseguir becas también de universidades e institutos para estos muchachos? Sería importante. Hay jóvenes que a veces, por ejemplo, ya tienen la secundaria completa, están en la capacidad y por temas económicos u otras variables no tienen este acceso a una educación. O también, en otro caso, una educación también puede ser técnico superior. Y eso se gestiona directamente entre la institución educativa y los centros juveniles. Correcto. Además son talentosísimos. Yo he estado en varios de estos, tú lo sabes, Cristian, y hay chicos que cantan, hay chicos que son artistas, hay chicos que tienen una personalidad que los puede hacer líderes, ¿no?, cuando sean grandes. Ojalá que podamos tener realmente un cambio en ese sentido. Ya tenemos la nueva norma, entonces por algo se avanza. Y ojalá que el Ministerio recoja todas estas propuestas, que conserve lo bueno, que mejore lo malo, ¿no? Porque, insisto, ese es un eslabón que hemos dejado olvidado y en realidad es donde se empieza. O sea, estos chicos son el futuro. Ojalá que sean el futuro bueno y no el futuro malo del país, ¿no? Muchísimas gracias a los dos por estar aquí esta noche. ¿Tenemos todavía tiempo? Ah, ya, perfecto. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Seguimos hablando de este tema interesantísimo que es la justicia juvenil. Hay un modelo para estos muchachos, y lo leía además en un artículo, que es que paguen su deuda con la sociedad, pero incluso pidiéndole disculpas a sus víctimas. ¿Esto se aplica en el Perú? Desde hace varios años la justicia restaurativa, el modelo de justicia restaurativa se ha implementado. Tierra de Hombres, una institución privada, lo comenzó a implementar, a propiciar en el país para los adolescentes infractores, para los casos de remisión. Hoy día existe un programa nacional de justicia restaurativa dependiente del Ministerio Público, que funciona no en todo el país, pero va comenzando a funcionar. Y el propio código establece parámetros para modelos restaurativos, es decir, posibilidades en las cuales el adolescente tome conciencia de sus actos, no repare necesariamente de manera económica, pero sí, en algunos casos, como bien indica, pudiendo pedir disculpas, haciendo alguna actividad. La idea es que la ruptura de una adecuada relación se pueda restablecer. ¿Y cómo es este encuentro de un infractor con su víctima? Lo primero que hay que tomar en cuenta es que esta es una medida restaurativa para un tipo de casos y para un tipo de adolescentes, para empezar, no para todos, ¿cierto? Que cumple algunos requisitos y que bajo este precepto funciona, ¿cierto? Diríamos de manera sencilla para casos leves, donde por ejemplo hay soporte familiar, hay un tema con la víctima, hay un trabajo también comunitario, o sea, son sectores que se van uniendo. Bajo esta temática esto es un modelo importante, pero el fin va más allá. Entender que el medio cerrado siempre tiene que ser el último recurso. Claro. Y hay que buscar medios abiertos como este o medios de libertad restringida llamados los SOAS, Servicios de Atención Adolescente, para que los jóvenes vean la mejor capacidad de inserción. Porque lo que se ha demostrado es que los internamientos lamentablemente tienen más dificultades que fortalezas. Ahora, tú como psicólogo, insisto, como alguien que ha trabajado mucho tiempo, nosotros tendemos a ver a estos chicos como delincuentes. ¿Qué tan gruesa es la coraza que ellos tienen? ¿En realidad son casos muy difíciles o a veces es que es una coraza de, digamos, de alguien malo, ¿no?, de estos delincuentes que parece que no le tienen miedo a nadie, pero quizá es mucho más fácil de lo que creemos hacer que tomen conciencia, o en realidad son casos muy difíciles? Yo diría que es un proceso de trabajo. Una fortaleza que tiene hoy Poder Judicial es que hay un equipo profesional y humano muy comprometido con ese trabajo. La temática es la siguiente: hoy en día hay muchos adolescentes y hay pocos trabajadores.
y ese es un trabajo muy importante, sacrificado y duro. Pero el tema es el siguiente, como tú dices, tener la capacidad técnica, operativa, de profesional para poder hacer trabajo con este muchacho que viene de la calle, con una historia de vida muy difícil, con una historia de consumo de drogas, con una delictiva crónica. Pero digamos que el grueso de los jóvenes tiene bajo y menos riesgo. En el lenguaje sencillo, ¿qué significa? Que tiene las posibilidades de recuperación si se dan las condiciones adecuadas para eso. Ahora, el trabajo de prevención es importantísimo, ¿no? No esperamos que menor sea infractor. Tú dices que hay un gran porcentaje de ellos que antes de ser infractores fueron menores en situación de riesgo y ahí no se detectó, pues, no se hizo nada para evitar que lleguen a ese extremo. Y hay un punto importante, un gran porcentaje de los adolescentes que infringieron la ley penal trabajaron. O sea, el delito, la infracción patrimonial, no fue la primera respuesta. Intentaron trabajar, ¿cierto?, de manera informal, con todas las limitaciones que en materia laboral existen en este país. Así que no estamos hablando frente a personas que sean irrecuperables, todo lo contrario. Hay situaciones excepcionales, que duda cabe, pero no son la mayoría y no marcan el panorama. Un aspecto importante, creo, que hay que trabajar, aparte de la prevención, que es sumamente importante, es hacer una evaluación de los resultados del tratamiento de los centros juveniles. Es decir, ¿cuántos en verdad reinciden o vuelven a delinquir? ¿Tenemos estadística de eso? ¿Más o menos? Todavía no hay un estudio serio de reincidencia. O sea, es una gran incógnita, ¿no? Y obviamente la sociedad y mucha gente piensa que el joven que va a Maranga, a un centro juvenil, va a terminar al en un penal. Exacto. Cierto. Pero, por ejemplo, uno tiene una estadística interna propia de trabajo, pero falta ese tema. Evaluar el impacto de la intervención. ¿Para qué? Para hacer obviamente mejoras en el trabajo. ¿Qué tan importante es importante la salud pública mental en este caso? ¿Por qué? Porque estos chicos, como lo hemos dicho, vienen de familias destruidas, son chicos que tienen la autoestima muy baja, son chicos que no saben manejar la frustración. Entonces, si estos chicos hubieran tenido un apoyo de un profesional de la salud mental, quizás no hayan terminado como terminan, ¿no?, en estos centros. Entonces, la opción de ir al médico no solamente porque te da una infección a la posta, sino de tener también un psicólogo a quien consultar, es importante, ¿no? Y en todos los sectores, en realidad. Pensamos que sí lo es. El tema de salud mental también es importante. El MINSA, por ejemplo, ve lo que es salud integral del adolescente. Y hay un apoyo ya desde hace un tiempo. Incluso hay un convenio que se está manejando para la intervención en salud integral. Pero sí es cierto que todavía nos falta apuntar más en lo que es salud mental del adolescente en riesgo. Eso todavía es un tema pendiente. Y que las instituciones detecten, ¿no?, e intervengan. Pero incluso uno de los aspectos en el tema de transferencia que se mencionó al inicio es justamente que ahora el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Poder Judicial, en este trayecto de transferencia, va a tener que potenciar estos equipos. Es importante que invirtamos en esto. ¿Okay? No es gasto, es inversión, porque en estos momentos hay poco menos de 2.000 adolescentes que están privados de libertad. Mi impresión de la visita a los centros juveniles, de la coordinación con ellos y con los trabajadores de los centros juveniles es que una minoría reincide. Y reinciden en alguna medida por falta de apoyo luego de la privación de libertad. Es que se ven frustrados. No les queda otra y realizan lo único que saben hacer. Y eso también es prevención. Claro. Porque claro, podemos tener un adolescente que ha infringido. No pudimos prevenir, pero podemos prevenir con una actuación adecuada dentro del centro, que luego estas personas pasen, ¿no es verdad?, a ser personas adultas que tengan una carrera criminal. Eso es sumamente importante. A propósito de la campaña, recuerdo que yo te entrevisté, Cristian, y te hice una pregunta que, en base a una frase que fue muy comentada en la campaña. ¿Hijo de delincuente es delincuente? ¿Cuál es la relación sobre los padres que son delincuentes y sus hijos que siguen sus pasos? Esa pregunta es importante. Justamente, estadística, INEI cuando hace este censo, en un momento hace esta entrevista con los jóvenes y les pregunta el tema, ¿no? A ver, la historia delictiva. Solamente el 12% de ellos aproximadamente tienen este tema de tener un familiar, ojo, un familiar. No necesariamente el padre, o la madre. Primo, en fin, un familiar cercano que ha tenido la experiencia en un centro penitenciario. O sea, no es un problema relacional, solamente hay una relación, como te digo, a ese nivel. Entonces no necesariamente... No todo está perdido. Exactamente, no todo está perdido. No todo está perdido. ¿Cómo detectar a estos menores en riesgo? ¿Cómo detectar estas conductas, estas actitudes de los muchachos que te hace pensar que este chico puede terminar siendo un menor infractor? Hay elementos importantes. Lo que se ha encontrado son los famosos factores de riesgo. Un factor importante es el tema educativo. Cuando un joven hace deserción escolar, alerta. O sea, es importante el tema educativo.
Otro, el tema de los padres, con quienes se está rodeando. Segundo elemento, el tema del control parental o familiar. Son elementos que se van relacionando y que obviamente pueden ser significativos a que un adolescente tenga la posibilidad o la probabilidad de cometer una conducta infractora. ¿Y pero qué debe hacer un padre? Porque el chico malcriado te dice, ¿sabes qué? No me da la gana, no voy a ir al colegio. Te dice, ¿sabes qué? No te metas con mis amigos, se va, el padre no puede tampoco amarrarlo a la cama para que no se mueva. Entonces los mismos padres pierden el control. ¿A dónde acudir en ese momento? Porque en realidad a los chicos se les va de control. Habría que ver, como tú dices, el trabajo ya preventivo, promocional, ¿no? Buscar de repente el apoyo de profesionales, psicólogos, asociaciones, hospitales, o sea, ver de qué manera recibir una orientación. Y, por ejemplo, un tema importante, los centros educativos deben tener un rol activo. O sea, si un adolescente ha dejado de estudiar, el colegio debe tener cierta responsabilidad o colaborar de alguna manera a ver qué cosa es lo que ha sucedido. Bueno, los departamentos de psicología de los colegios también son terribles. He trabajado mucho con la policía y he visto casos de madres que han entregado a sus hijos a la policía. ¿Qué salida tenemos para esas situaciones? Yo creo que el tratamiento hacia el factor, hasta ese factor debe ser de una manera integral desde el Estado. O sea, el INAVIS tiene algo que hacer. Asignación de recursos también para eso, ¿no es cierto? Los gobiernos locales y regionales están preocupados en seguridad ciudadana, por supuesto que sí, pero la seguridad ciudadana no solo es inversión en mayor niveles de seguridad y protección, también es inversión, ¿no es verdad?, en servicios psicológicos, sociales, que puedan atender al adolescente, casas de la juventud a nivel distritales, hay pocas, ¿no es cierto? Y las que funcionan a veces no tienen los recursos suficientes. Es decir, si no invertimos desde todos los sectores del Estado hacia el adolescente, hacia los niños, luego no esperemos buenos resultados necesariamente. Sí, claro. O sea, porque al final parecería ser que los centros juveniles se encargan de resolver todos los problemas que se han originado por inacciones previas. ¿Y cómo vamos de presupuesto entonces en cuanto al sistema juvenil? Bueno, hay un presupuesto ya asignado de parte del Poder Judicial, ¿no? Y obviamente lo que uno observa es que este gasto es más que nada administrativo y de atención. Pero si queremos de verdad cambios, tenemos que obviamente incrementar, invertir, como bien ha dicho Luis, y no verlo como un gasto. Y invertir en tratamiento y en posibilidades reales de recuperación para ellos. Profesionales, ¿no? Correcto. Algo que me sorprendió mucho fue cuando fui al centro juvenil, el de niñas, la cantidad de bebés que hay. Muchas niñas llegan embarazadas o con sus hijos. ¿Cómo es la situación para estas chicas que tienen a sus bebés y que están internadas en uno de estos centros? Diríamos que es un trabajo, así como hay una intervención para la adolescente, también hay que tener ahí una cuna para la acción de estos bebés. Y la norma dice, si no me equivoco, Luis, 3 años. Sí, la norma es bien interesante. Se quedan 3 años y luego el niño sale y la madre se queda. En los casos que la madre todavía sigue quedándose. Hay un tema importante y creo que hay que reconocer la labor de la gerencia de centros juveniles en los últimos años, con Raúl Márquez, con Yanek Luna, los últimos gerentes, ¿ok? Y es el apoyo en infraestructura. Por ejemplo, la cuna en Santa Margarita. Es muy bonita, sí. El ambiente es muy bueno. En verdad, sí. Es algo en donde la madre puede decir, tengo un espacio distinto al del encierro, en donde puedo atender a mi hijo de manera adecuada. O sea, sigue siendo un encierro finalmente, pero creo que es un espacio. El otro aspecto, por ejemplo, es que el código considera ese punto. Por ejemplo, el internamiento preventivo, ¿okay?, mientras dura el proceso. Un factor a considerar, los pocos, para lo que sería un internamiento domiciliario en lugar de un internamiento preventivo en un centro juvenil, es justamente los casos de adolescentes que tengan bebés o que estén embarazadas. Creo que hay que considerar este aspecto porque no es un lugar agradable ni adecuado. Claro, quizá lo mejor para estas chicas embarazadas o con bebés sería, como usted dice, un internamiento, pero en su hogar, no en uno de estos centros. Hay que ver caso por caso. Pero ¿eso lo decía el juez o en la norma dice que tienen que ir dependiendo de la falta que cometan a un centro? El código dice que el juez debe priorizar esta opción. ¿Okay? Es una opción, pero claro, puede haber una situación extremadamente compleja, que afecte seguridad, que efectivamente requiera tal vez el internamiento, pero debe ser lo excepcional. ¿Pero están realmente capacitados los jueces de familia en cuanto a la legislatura, la ley para adolescentes? Eso o sea, ¿la aplican bien o de repente no lo saben y bueno, pues van avanzando como avanzan otras cosas en el país? Hay un problema ahí. El derecho penal juvenil se genera desde el año 92-93 con el Código del Niño y Adolescente.
pero ha habido poco desarrollo académico, poco desarrollo doctrinario. Incluso en las universidades, usted no encuentra ningún manual sobre derecho penal juvenil en este país. No existe. Bueno, una leidita, aunque sea, ¿no? Por eso, un aspecto importante, y lo conversábamos con la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia, es que la labor de capacitación es sumamente importante. El código trae grandes novedades, cosas interesantes, pero evidentemente, como te indica, si no hay una capacitación adecuada, ojo, no solo a jueces, a fiscales, a defensores públicos. La policía. A la policía. La misma policía. Correcto. Okay. Incluso a los propios adolescentes, que sepan sus derechos, al personal de los centros juveniles. Esta es una norma importante, relevante, pero que evidentemente no soluciona los problemas si no tiene una adecuada implementación que implica justamente la capacitación. ¿Y ese trabajo a quién le corresponde? Ahora al Ministerio de Justicia. La labor de capacitación, difusión, le corresponde al Ministerio de Justicia. ¿Delinquen igual los chicos que las chicas? ¿Cuál es la proporción en cuanto a hombres y mujeres? 90% varones, 10% mujeres. 10% mujeres. Y por lo general, como ocurre en los adultos, son mujeres, digamos, arrastradas un poco por la pareja, ¿o no? Diríamos porque que en adultos es así. Claro, digamos que hay historias diversas. Hay un grupo que está asociado con familiares, con la pareja, que son utilizadas, pero el grueso de los jóvenes, como te digo, son varones, 90%. Tenemos a Julio Magán, creo que es el nuevo director de los centros juveniles. Él ha sido jefe del INPE. ¿Esto es una buena señal? ¿O no debería tratar? Yo creo que no debería ser que bajo el mismo concepto con el que se ha tratado el INPE se tratan los centros juveniles. Habría varias ideas, ¿no? La primera idea es que esto recién empieza. Hay semejanzas y diferencias, pero la justicia juvenil y adolescente es diferenciada, ¿cierto? Y obviamente la idea es que en este tiempo que se ha trabajado hay muchas cosas que se han logrado buenas, hay avances que se han logrado, hay que decirlo, el Poder Judicial ha hecho cosas en estos 20 años de mucho avance y la idea es obviamente que esto continúe, que mejore, ¿no? Que obviamente se recoja lo bueno y de que esto pueda ir creciendo, pero partiendo del punto de inversión, manejando la parte jurídica y la parte técnica, que va a ser importantísima. Sí, y un poco de confianza, ¿no? En los chicos, en el sistema. Insisto, los jueces tienen que ser parte del sistema, tienen que creer en que el sistema funciona para darles oportunidades a los chicos. Claro, y yo creo que un aspecto importante también, y esto lo hablábamos con anteriores gerentes de centros juveniles, es abrir los centros juveniles. No en el sentido que todos ingresan a un centro juvenil y todos vean lo que sucede ahí, obviamente hay que proteger a los menores de edad, pero sí que se sepan las buenas y adecuadas experiencias que se tienen. Claro, quitar todo este manto misterioso, este estigma que hay, que son unas cárceles, que los chicos están ahí, como está la gente en Lurigancho, es totalmente ordenado. Y la escuela del crimen, claro. Hay chicos, Cristian lo puede... Es como un internado más, ¿no? Exacto. Hay chicos que son abogados, que son policías, es cierto que son profesionales. Vamos, no es una cárcel. Aplicar la lógica penitenciaria a un centro juvenil es absolutamente errado. Lo único que se parece es que están privados de libertad. Claro, no sales a la calle. Pero el tipo de personal incluso que existe en los establecimientos penitenciarios, la preparación que tienen ellos para atender a adultos es absolutamente distinta a la que tienen o lo que se debe tener en un centro juvenil. Sí. Así que, efectivamente, hay mucho por trabajar. Además, yo soy testigo de que es todo ordenado. Los chicos tienen un horario, hacen sus cosas, están todos organizados, separados por grupos, tienen talleres, aprenden oficios. Entonces, el sistema, así como está funcionando. Ojalá que siga funcionando y que todas las reformas que se hagan sean para bien, sobre todo de los chicos, ¿no? Yo insisto, me consta que son chicos muy talentosos y que merecen, como todos, otra oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy buenas noches. Vamos a la pausa, ya regresamos.